me presento primero que todo, vamos a comenzar el tema a fondo. Mi nombre es Naila Redondo, soy microbióloga de alimentos de la Universidad Libre. Tengo una maestría en sistemas integrados de gestión y tengo 14 años de experiencia en todo el sector de la calidad, de la inocuidad, la normatividad sanitaria, en el sector de los alimentos. Vamos a mirar estos temas el día de hoy, principalmente esta primera, van a ser dos sesiones de clase ahorita en la tarde. La primera es todo el reglamento técnico para etiquetado nutricional, que lo establece la resolución 810 de 2021, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido por la norma, vamos a realizar un análisis de las excepciones que tiene la norma con ciertos alimentos, sobre la declaración de alimentos, expresión de valores, ¿sí? Nutrientes de declaración obligatoria, abreviaturas permitidas para cada uno de los nutrientes, declaraciones de propiedades nutricionales y los formatos que están establecidos para las tablas nutricionales. Toda esta información está estandarizada, ¿sí? Incluyendo también cómo se hacen las porciones por cada uno de los alimentos, que también está categorizado, también está ya establecido en esa norma. Por favor, me confirman si la presentación se está desplazando acorde a la información que estoy dando. A veces también se pone un poquito lento. Sí, está bien. Ok, listo. ¿Sí? Como lo dije, en estos momentos está aplicando esta resolución parcialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sufrido unas modificaciones en cuanto a conceptos técnicos de rotulado frontal y otros aspectos que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Qué es esta resolución? Es una normativa expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia que establece los requisitos técnicos para el etiquetado nutricional de los alimentos procesados, envasados, tanto a nivel nacional como importados. ¿Qué quiere decir? Que todos los productos que sean procesados, ultraprocesados y envasados en Colombia deben cumplir con esta normativa, incluyendo los importados. Supongamos que importamos productos de Estados Unidos. Yo sé que de pronto lo han visto, yo lo he visto, que le pegan las etiquetas conforme a los requerimientos de Colombia, que en estos momentos, como está estructurada las tablas nutricionales de Estados Unidos y de otros países, es diferente a la que está establecida en Colombia, aunque tengan la misma información, pero no tiene la misma estructura. Entonces, al igual que la información nutricional, al igual que cierta información de etiquetado del producto, se debe colocar la información como está establecida en Colombia, ¿sí? Su principal objetivo es proveer al consumidor información clara, comprensible, visible sobre el contenido de los productos que consume, promoviendo decisiones de compra más conscientes y saludables. El objetivo principal de esta normativa son dos. Primero, fomentar en el consumidor la compra de productos que se puedan considerar saludables o que se puedan considerar alimentos que no van a perjudicar su salud, ¿sí? Teniendo en cuenta unos macronutrientes y unos alimentos críticos que son de control en salud pública, que ya lo vamos a ver más adelante. Y el segundo objetivo principal es fomentar en los fabricantes la reformulación de sus productos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que produzcan alimentos más sanos, ¿sí? Que bajen los niveles de alimentos y de insumos o de ingredientes críticos en sus formulaciones, ¿sí? Promoviendo de esa forma la salud, que es un derecho y que es en estos momentos también pues trae consecuencias y problemas de salud pública a nivel nacional.
¿sí? Ese es el principal objetivo de la norma, ¿sí? ¿Por qué la norma ha sufrido modificaciones? ¿Sí? Porque dicha norma en un principio salió con los sellos, así como ustedes los ven aquí, los sellos circulares. Incluso muchos fabricantes alcanzaron en ese año de vigencia de tener los sellos circulares que decían altos en grasa, altos en azúcares añadidos, altos en sodio y con unos parámetros totalmente diferentes a los que están establecidos actualmente, ¿sí? Estas disposiciones establecidas en la resolución aplican a todos los alimentos de consumo humano y productos alimenticios procesados y ultraprocesados nacionales e importados. Es importante tener en cuenta que no aplican para materias primas, productos que son procesados como tal, como materias primas, ¿sí? Es decir, que no son para venta libre, para comercialización libre del producto, pues no le aplica parte de esta normativa, parte, incluyendo los sellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son productos que se van a entregar en ese estado en el que se encuentran al consumidor, sino que van a ser transformados y van a ser parte de los ingredientes de otro producto. Entonces, esos productos no llevan sellos de advertencia, muchos no llevan tablas nutricionales, en fin, es información que no tienen porque son materias primas, ¿sí? Hay unas excepciones para la aplicación de esta norma, que son fórmulas infantiles para niños entre 0, 6 meses y entre 6 y 12 meses, fórmulas infantiles especiales, productos para propósitos médicos especiales, por ejemplo, un Ensure, un producto que sea, que es un alimento, pero que al mismo tiempo es un suplemento y está formulado clínicamente, ¿sí? Productos de un solo ingrediente y que no contienen aditivos adicionales. Esta norma no aplica, por ejemplo, si yo empaco avena o proceso avena y la vendo de forma natural. Pues ese es un producto que es de un solo ingrediente y por ende no va a llevar tabla nutricional, no va a llevar sello de advertencia, no va a llevar de forma obligatoria. Es decir, si el fabricante quiere colocar la información, la puede colocar, ¿sí? Pero no está obligado a hacerlo, ¿sí? Alimentos con envase en materiales naturales o de origen natural. Eh, Pasteles que se venden en hoja de bijao, y así muchos de los alimentos que se consideran artesanales. Infusiones de hierbas, té descafeinado, té instantáneo o soluble o estrato de té descafeinado y una serie de productos que están mencionados ahí que no deben llevar, que no, que veamos que están exentos de todo lo que dice esta normativa, ¿sí? Alimentos a granel, ¿sí? Por ejemplo, granos, arroces, sobre todo leguminosas, etcétera, están exentos. Alimentos utilizados como materia prima y los ingredientes secundarios que no se venden directamente al consumidor, ¿sí? Especias, condimentos vegetales a los que no se le hayan agregado sal o aditivos o sodio, grasas o azúcares. Alimentos sin procesar, es decir, los alimentos naturales como frutas, verduras, que se vendan como tal en su estado natural, no deben llevar, incluso si vienen empacados. Yo puedo comprar unas manzanas en bandeja vinipeladas, empacadas con un logo, con una etiqueta, pero esos son productos que no han sufrido una transformación. Aunque estén empacados, no han sufrido una transformación, ¿sí? Alimentos mínimamente procesados.
y alimentos y bebidas típicos y artesanales. Digamos que esos productos están exentos de cumplir con esta normativa. Sí, ya puede ver, son un ejemplo de todos los alimentos que no están, digamos, obligados y están exentos de llevar este tipo de declaraciones nutricionales en su etiqueta. ¿Sí? En la tabla de información nutricional solamente se permite la declaración de unos nutrientes obligatorios, ¿sí? Acorde a lo establecido en la norma. La declaración del contenido nutricional se debe hacer en forma numérica, solamente en forma numérica, no alfanumérica, sino numérica, y en las unidades de medida que se establecen en cada uno de los parámetros que dicta la norma. Como pueden ver, esta es un modelo de tabla estándar. Hay 4 tablas, esta es la estándar, ¿sí? Y la norma establece únicamente los macronutrientes que se encuentran aquí y estos micronutrientes, vitaminas, vitamina D, hierro, calcio. Solamente esto es lo que se debe declarar. Hay algunas excepciones que la vamos a ver más adelante de cuando no se declaran estos alimentos y cuando se pueden declarar unos diferentes. Pero por lo pronto solamente se pueden declarar estos que están en la tabla obligatoriamente. Como pueden ver, la diferencia de la resolución 333, ¿sí?, con la resolución 810 es una resolución, o sea, es una tabla nutricional mucho más clara, concisa, precisa, transparente, que ayuda al consumidor a tomar decisiones saludables con respecto a su alimentación, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cómo interpretar cada uno de los componentes de la tabla. Bueno, expresión de los valores, ¿sí? Si nos regresamos aquí, la información nutricional del producto nos dice que una tabla nutricional debe tener grasa total, grasa saturada, grasa trans, carbohidratos totales, fibra dietética, azúcares totales, azúcares añadidos, proteínas, sodio, vitamina A, vitamina D, hierro, calcio y zinc. Y que cada uno de estos parámetros debe estar así como se ve en la tabla, ¿sí? Y con unas unidades de medida específicas para cada uno de los componentes que está solicitando la tabla, ¿sí? Ahora, aquí cuando me dicen expresión de los valores, los nutrientes serán declarados. Se le siguen recortando mucho. No, yo te escucho bien. Yo también escucho bien. Yo también escucho súper bien. Aló, ¿me escuchan todos? ¿Sí? Sí, Sí. claro, está Sí, bien. te escuchamos bien. Está escuchando Pero bien. de pronto de pronto también a veces la conexión del otro lado a veces no es la mejor y también se puede cortar la comunicación. Yo me tuve que cambiar de sitio para poder que pudiera salir mejor la comunicación. Bueno, el que dijo que no me escuchaba, digamos, hasta dónde. Ok, vamos a continuar entonces. Si de pronto hay alguna interferencia, me van diciendo para yo poder retomar. ¿Sí? Bueno, los nutrientes deben ser declarados en forma numérica específicamente y de acuerdo a una expresión de valores que están en esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, los valores mayores o iguales a 1000, ¿sí?,
se declaran en números enteros con sus 4 cifras, ¿sí? Solamente con 4 cifras, sin decimales. Por ejemplo, si el contenido, si las calorías, cuando hice el cálculo, me dio 1136.4, ese valor se debe aproximar a 1136, ¿sí? Si el valor me dio 1136.8, se debe aproximar a 1137. ¿Sí? Si los valores mayores o son mayores o iguales a 100, se debe declarar en 3 números enteros sin decimales, es decir, la misma fórmula anterior, pero con sus 3 números enteros, sin decimales, ¿sí? Valores menores a 100 y mayores o iguales a 10. ¿Qué quiere decir? Que de 10 a 99, se debe declarar los números enteros con 2 cifras, ¿sí? Por ejemplo, si nos dio 54.6 las calorías o el azúcar añadido 54.6, se debe aproximar a 55, ¿sí? Si la grasa saturada me dio 54.2 gramos, se debe aproximar a 54. ¿Sí? Los valores menores a 10 y mayores o iguales a 1 se deberá declarar con una sola cifra decimal, ¿sí? Se declara con su número entero y una cifra decimal. Por ejemplo, si me dio 9.82, yo lo puedo declarar en 9.8. Si me dio 9.87, yo lo puedo aproximar a 9.9, ¿sí? Y la última regla es que si los valores son menores a 1, se declara, por ejemplo, en el caso de las vitaminas y los minerales, que son cantidades muy pequeñas, se debe declarar en su número decimal y en su número entero y dos cifras decimales. Por ejemplo, si dio 0,843, se debe declarar 0,84, ¿sí? Es decir, se debe aproximar máximo con 2 cifras decimales, ¿sí? 2 números después del 0. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Yo siempre cuando realizo una tabla nutricional o estoy verificando una tabla nutricional que ha hecho alguna de las personas que trabajan conmigo, yo siempre me voy a la tabla, ¿sí? Y voy verificando cada una de las reglas. Claramente cuando ya hay cierto dominio del tema, pues ya se le hace muchísimo más fácil en la práctica de tener esta información clara, pero nunca está de más verificarla, ¿sí? Esta referencia está en la norma 810 y es la que se aplica actualmente, ¿sí? Ahora, hay unas cantidades no significativas. Bueno, vamos a devolvernos a la tabla y vamos a revisar la regla para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo en esta tabla nutricional, ¿sí? Esta es una tabla nutricional que me dice que en calorías en 100 gramos tiene 89, ¿sí? Entonces se está cumpliendo la regla porque la regla me dice que para entre 10 y 99 yo debo declarar en dos números enteros. Entonces 89, posiblemente pudo haber dado 88.7 y se aproximó a 89, ¿sí? Lo mismo pasa con 178, igual, no puede haber decimales, sino sus 3 números enteros cuando el número es mayor a 100, ¿sí? Igual, grasa total 4.4. Si la numeración es menor de 10, es decir, entre 1 y 9, se debe declarar en su número entero y un decimal, ¿sí? Entonces, la regla acá, digamos que se está cumpliendo perfectamente. Al igual, aquí lo mismo, al igual que para el caso
de los valores que son menores de 1. Hay que tener en cuenta que aplica la regla para todos los productos, es decir, no porque sea un mineral, yo le puedo colocar decimales si el número es mayor de 100. Como pueden ver acá en la regla dice 111 microgramos, no dice 111.85, no. ¿Sí? La regla aplica para todas las especificaciones, para todos los componentes de la tabla, ¿sí? No solamente para los macros y los micros con menor cantidad, sino para todos los productos. Ahora, la norma también me indica que en la tabla nutricional se expresará en 0 o no contiene para el valor energético y o nutrientes, cuando el alimento contenga cantidades menores o iguales a las establecidas como no significativas de acuerdo con la siguiente tabla. Es decir, yo puedo colocar 0 o puedo eximir de colocar el nutriente en la tabla nutricional, ¿sí? Si cumple con estos valores específicos, ¿sí? Por ejemplo, las calorías, dice, menor o igual de 4 kilocalorías, o menor de 17 kilojoules. Quiere decir que si mi alimento tiene en 100 gramos o 100 mililitros 3.5 calorías, ya yo puedo colocar que 0 calorías, ¿sí? Esa es la regla. Puedo colocar que tiene 3.5, pero también puedo colocar que tiene 0. Se expresará como 0. Puedo colocarlo, ¿sí? O puedo evitar colocar la información y decir que no es fuente significativa, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante en la tabla cómo se expresa. Entonces, carbohidratos totales menor o igual a 0,5 gramos se puede colocar como 0 o se puede eliminar de la tabla, ¿sí? Proteínas, grasas saturadas, grasas insaturadas menores o iguales a 0,1. Grasas trans menores o iguales a 100 miligramos, ¿sí? Acá aparece colesterol en el caso de que deba llevar colesterol, pero realmente la tabla no tiene colesterol, ¿sí? Parece más un error técnico del documento que cualquier otra cosa, porque realmente la tabla nutricional, a diferencia de la tabla anterior, no incluye el colesterol en las especificaciones de la tabla, ¿sí? Para fibra dietética, menor o igual a 0,5 gramos y sodio menor o igual a 5 miligramos en 100 gramos o en 100 mililitros de producto. ¿Sí? Entonces, si regresamos aquí a la tabla, alguien de pronto que participe, que me diga qué valor sería no significativo. Las grasas trans, no sé, lo que está en el cerebro. Exacto. La grasa trans sería no significativa, ¿cierto? Porque no tiene grasas, el alimento no tiene grasas trans, ya automáticamente pues no es no significativa. Fibra dietética ya automáticamente es no significativa porque no tiene. Pero ¿qué otro componente no es no significativo? La vitamina D, el hierro y el zinc. Ya vamos a ver la regla para vitaminas, ¿sí? ¿Cuándo se consideran minerales o vitaminas no significativos? Entonces, la norma me dice vitaminas y minerales diferentes
vitaminas y minerales diferentes al A, D, hierro, calcio y zinc, que son las 5 vitaminas y minerales que están establecidas en la tabla, ¿sí? Vitaminas diferentes a esas se pueden declarar solamente cuando es igual o superior al 2% del BNR en 100 gramos o en 100 mililitros, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña, digamos, un pequeño fragmento de la norma, donde me dice, por ejemplo, que vitamina A, aquí, por ejemplo, calcio, el calcio en adultos, este es en niños, en adultos, es de 1000 miligramos por día. Ese es el BNR. ¿Qué es el BNR? Valor nutricional de referencia. El valor nutricional de referencia, es decir, lo que una persona debe consumir diariamente en cada uno de los nutrientes, ¿sí? La norma me dice que calcio debe ser 1000 miligramos por día. Quiere decir que si mi producto tiene 20 miligramos en 100 gramos, que equivale al 2%, entonces yo puedo declarar un producto diferente. Yo puedo declarar la vitamina E, porque la vitamina E, en caso de que tuviese 1000 miligramos por día, ya con 20 gramos me está cumpliendo con el 2%, y yo con ya el 20 miligramos me está cumpliendo con el 2%, y yo puedo declarar en mi etiqueta, puedo declarar esa vitamina, ¿sí? De lo contrario, pues no la puedo declarar. Lo mismo pasa con los valores no significativos, ¿sí? ¿Cuándo es no significativo? Cuando está por debajo del 2% del BNR, ¿sí? Quiere decir que si yo voy a la tabla y yo quiero establecer si este zinc, que es 0,47 miligramos en 100 gramos, me representa el 2% del BNR en una persona adulta por día. Si es así, si representa el 2%, yo lo dejo. Debo dejarlo obligatoriamente en la etiqueta. Pero si no llega al 2%, yo puedo eliminar ese componente de la tabla nutricional, ¿sí? Ya que lo considero no significativo. Formas de expresión de los nutrientes de declaración obligatoria. Dice, deberá declararse obligatoriamente en la tabla el valor energético y las cantidades de los nutrientes que se indican a continuación. Por 100 gramos de alimento si es un alimento sólido, y en 100 mililitros si es un alimento líquido, y por porción, como lo establece el artículo 9 del presente reglamento. En caso de que el producto sea reconstituido, se declarará considerando el producto preparado en condiciones de consumo recomendadas por el fabricante, ¿sí? Es decir, no puedo hacer la declaración en el producto seco como tal, sin reconstituir, sino con el producto ya reconstituido, lo que representa la porción y los 100 gramos, ¿sí? Como pueden ver acá en el cuadrito, es como si fueran dos tablas en una, ¿sí? Hay una tabla para 100 gramos y hay una tabla por porción. Más adelante vamos a ver cómo se declaran estas porciones en los envases y el tamaño de porciones en el alimento. Perdón, una pregunta. Sí, claro. Y por ejemplo, cuando el producto viene con drenados, por ejemplo, viene el caso de las frutas que viene con almíbar. En el caso de que los productos vengan con almíbar, se tiene en cuenta el peso escurrido del producto, ¿sí?
María Angélica en la mañana. Viene siendo, hay un peso neto, que es el producto con el peso digamos, con el líquido, que en algunos casos se consumen, pero en la mayoría de los casos no. Y hay un peso escurrido, que es el del alimento ya cuando se le ha, digamos, separado del líquido. Ese es digamos que ese es el que se tiene en cuenta para analizar la tabla nutricional, ¿sí? El peso escurrido. O sea, solamente el sólido. Solamente el sólido digamos que eso lo determina el fabricante, porque parte de ese líquido puede todavía quedar en el producto cuando yo lo estoy consumiendo. Cuando yo saco, digamos, cuando se saca un almíbar, no se saca completamente seco, ¿sí? Entonces, esa diferencia del producto escurrido debe establecerla el fabricante, ¿ya? ¿Quedó aclarada la duda? Sí, sí, señora. O sea, en conclusión sería solamente cuando se drena y queda el sólido, y sobre ese sólido se calcularía la porción y por 100 gramos. Exactamente, sobre el peso escurrido, sí. Vale. Entonces, tabla de información nutricional. Esta información que está acá arribita, que dice información nutricional, así es que debe estar el título de la tabla. No puede decir tabla nutricional, contenido nutricional, sino que debe ser así tal cual como se ve ahí, ¿sí? Se debe incluir el tamaño por porción, ¿sí? Y el número de porciones por envase, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante cómo se saca, ¿sí? Que debe tener la información de las calorías, sodios, grasas trans, azúcares añadidos, que deben ir en letras destacadas, ¿sí? Hay unos componentes que deben ir en letras destacadas, es decir, subrayadas en negrita, que son estas: grasas trans, grasas saturadas, grasas trans y azúcares añadidos, ¿sí? Debe ir con un espacio, con este espacio que ven aquí, deben ir en una letra un poco más grande, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante el tamaño, y debe ir subrayada, ¿sí? Así. Debe ir destacadas del resto, ¿sí? Esta estructura de la tabla nutricional se debe respetar, es decir, que yo no puedo colocar esta información acá en el inicio de la línea, ni puedo colocar estas aquí, ni puedo colocar todas en la misma línea. No, se debe respetar la estructura que aparece aquí, ¿sí? Y los valores como tal, que representan cada una de los componentes, también deben estar destacadas y subrayadas, ¿sí? Los títulos de las columnas se indicarán en su orden, por 100 gramos o 100 mililitros y por su porción. Tengan en cuenta que es muy posible que la porción del alimento sea mayor a 100 gramos. Es decir, 100 gramos siempre debe estar. Y la porción del alimento, de acuerdo a las especificaciones que están en la normativa, puede ser menor o mayor a 100 gramos. Entonces, para que eso también lo tengan en cuenta, que no siempre es inferior, ¿sí? Este es un valor de referencia. Estos 100 gramos sirven de data y sirven de valor de referencia para otros parámetros que se miden en el alimento, ¿sí? Exceptuando las grasas trans y los azúcares, ya que no se ha establecido un valor de referencia BNR para estos nutrientes, y la proteína, que no es obligatoria declarar el porcentaje del valor nutricional, ¿sí? Estas no están destacadas, ¿sí? Por las razones que está justificando acá,
¿sí? Digamos que no hay un BNR para azúcar añadidos, no hay un BNR para grasas trans, no. El BNR solamente está establecido para macronutrientes, proteínas, carbohidratos totales, azúcares totales, etcétera. Pero para azúcar añadido, no. Disculpe una pregunta. Sí, claro. El cuadro anterior, sí, en la diapositiva, por favor. Tiene que ser así específicamente, no se pueden utilizar abreviaturas. Sí se pueden utilizar abreviaturas y ya las vamos a ver, ¿sí? Ok. Eso para el caso del tamaño de las tablas, que a veces, del tamaño del empaque, perdón, que a veces, digamos, es muy pequeño para que puedan llevar toda esta información. Entonces, digamos que Se deben no. usar abreviaturas. La única información, digamos que este es un ejemplo, pero si se dan cuenta y han sido observadores, casi me gusta poner cascaritas, acá que dicen grasa poliinsaturada, Sí, ¿cierto? sí, señora. Y la grasa poliinsaturada no está en la declaración de la tabla estándar. Entonces, todos esos detalles se les pueden presentar en la vida real. Tablas nutricionales mal formuladas. Acá dice vitamina B12. Podemos entender de esta tabla o que está mal estructurada. Aquí creo que yo no alcanzo a ver. Vamos a ver si lo puedo mover aquí. Sí. Ok, sí. O está mal estructurada o esta vitamina B12 está declarada porque supera el 2% del BNR. ¿Sí? Puede pasar esas dos opciones. Pero si se dan cuenta, la vitamina B12 tampoco debería ir en la tabla estándar, pero está ahí, ¿sí? De pronto, o es un error o supera el 2% del BNR y por eso se puede declarar en la tabla nutricional, ¿sí? Creo que me salí de la vamos a volver a incluirlo. Ok. Entonces, si se dan cuenta, esto puede ser un error o puede ser una interpretación diferente de la norma, dependiendo eso sí toca justificarlo con el informe técnico, ¿sí? Por eso es importante el informe técnico que también lo vamos a ver el día de mañana. Ahora, forma de expresiones de los nutrientes en la declaración obligatoria. Acá dice energía, ¿sí? Energía por lo general se expresa en kilocalorías, pero también se puede expresar en kilojoules, ¿sí? Pero por lo general se expresa en kilocalorías. El valor energético debe expresarse en kilocalorías y opcionalmente en kilojoules. Para su declaración podrá utilizarse los términos de expresión energía, valor energético, contenido energético, kilocalorías, calorías, calorías o calorías totales, ¿sí? La cantidad de calorías será la sumatoria de las calorías aportadas por grasa, carbohidratos totales, proteínas y fibra dietética, más otras fuentes de energías consideradas en el artículo 11 del presente reglamento, que ya lo vamos a revisar, obtenidas a partir de las cantidades de esos nutrientes declaradas en las tablas nutricionales. ¿Qué es importante? Cuando nosotros revisamos las tablas nutricionales, las bases de datos, por lo general, ya esos componentes tienen también la energía, ¿sí? Es decir, si yo de pronto, si yo voy a hacer, no sé, una mermelada, por ejemplo, ¿sí? Ya cuando yo vaya a hacer mi cálculo, ya el azúcar tiene su energía, ya la fruta va a tener la energía, ya cualquier otro componente que utilice gelatina va a tener su energía, pero las sumatorias de esas energías
no me van a dar las calorías que tiene el producto, ¿sí? No puedo tomar esa referencia, ¿sí? ¿Me hago entender? Esa referencia se debe tomar solamente, se debe calcular solamente del contenido de calorías que tiene grasas, carbohidratos totales, proteína y proteína. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto es un error que se comete, digamos, con mucha frecuencia en las personas que realizan las tablas nutricionales por método calculado, porque pues el INVIMA le tumba el informe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no están bien calculadas las energías, ¿sí? Proteínas debe expresarse siempre en gramos, ¿sí? Las grasas totales deben expresarse en gramos. Cuando se haga una declaración de propiedad nutricional respecto a la cantidad o tipo de grasas, debe indicarse inmediatamente a continuación de la declaración del contenido de grasa total las cantidades de ácidos grasos, ácidos monoinsaturados, poliinsaturados, trans y colesterol. Esto es cuando superan unos niveles establecidos. Por ejemplo, mire, acá es muy probable que esté grasa poliinsaturada acá, porque gran parte de la grasa total es poliinsaturada, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido se debe expresar también ese tipo de grasas en el alimento cuando es significativa, ¿sí? Lo que dice acá. Grasa saturada debe expresarse siempre en gramos. La declaración de grasa saturada no es obligatorio para alimentos que contienen menos de 0.1 grasa saturada, sea en 100 gramos o en 100 mililitros, a menos que se haga una declaración de propiedades nutricionales sobre el contenido de grasa, ácidos grasos o colesterol. Si la grasa saturada no se declara, deberá figurar al final de la tabla nutricional como no es fuente significativa de grasa saturada. Lo mismo pasa con todos los otros nutrientes, ¿sí? Grasas trans debe expresarse en miligramos, carbohidratos debe expresarse en gramos, azúcares totales debe expresarse en gramos. Ojo con el azúcar total porque la declaración de azúcares totales no es obligatoria para alimentos que tengan menos de 0,5 gramos. Es decir, yo puedo colocar incluso 0 o puedo colocar que no tiene, pero al final debo colocar que no es fuente significativa de azúcares totales. ¿Sí? Dice, en este caso el azúcar se declarará como 0, ¿sí? En caso de que no tenga ningún tipo de azúcar total. Si los azúcares no se declaran, deberán figurar al final de la tabla como expresada como no es fuente significativa de azúcar. Disculpe una pregunta. Sí, claro. Resulta que otra cuestión que se presenta con respecto a los azúcares añadidos era la parte de los polialcoholes. Resulta que nosotros cuando enviamos un bromatológico de un producto que le adicionamos azúcar y sale el bromatológico donde dice que no hay presencia de azúcar. Entonces, pues obviamente decíamos que el por qué, siendo que al producto le estamos añadiendo azúcar y nos referían que era porque ese azúcar se convertía en polialcohol, a lo cual pues la verdad no entiendo sobre eso. En la norma está establecido de esa forma, ¿sí? ¿Qué se considera como, digamos que al final en el organismo va a transformar eso en azúcar? Entonces, por eso se le considera azúcares totales. Digamos que hay una regla para el cálculo de azúcar libre, de azúcares totales, que incluye no solamente el azúcar que le añade, sino el azúcar intrínseco en las frutas, el azúcar que está en la fibra, el azúcar que está en los polialcoholes, en el alcohol. Entonces, sí se incluye. Y eso es porque está regulado de esa forma, ¿ya? O sea, en la normativa está establecido así. Si quieres más adelante, te comparto la norma, la partecita de la norma donde está establecido. Bueno. ¿Ya? Entonces, si el INVIMA revisa los análisis, ¿cierto? Y ve que hay contenido de polialcoholes, pero tiene 0 en azúcares totales, te lo va a refutar, ¿ya?
inmediatamente te lo va a refutar. Vale. Azúcares añadidos debe expresarse en gramos. Más adelante vamos a ver qué se considera un azúcar añadido, que ahí también es otro talón de Aquiles, digamos, con la declaración del azúcar, ¿sí? Fibra dietaria debe expresarse en gramos. La declaración de fibra no es obligatoria para alimentos que contienen menos de 0,5 de fibra dietaria por 100 gramos en el alimento, ¿sí? O 100 mililitros. Cuando se haga una declaración de propiedad nutricional respecto a la fibra dietaria, deberá indicarse la cantidad de sus fracciones solubles e insolubles, ¿sí? Esta información es importantísima. Si yo tengo un alimento que es alto en fibra y yo lo voy a declarar de esa forma en mi etiqueta, yo debo de dividir qué cantidad tengo de fibra soluble y qué cantidad tengo de fibra insoluble. Y eso debe estar, digamos, en el informe soportado con análisis de laboratorio, ¿sí? Para que todas las declaraciones son con análisis de laboratorio. El sodio debe expresarse en miligramos. La vitamina A debe expresarse en microgramos de equivalente de retinol, que es esta unidad de medida que está aquí, ¿sí? La declaración de vitamina A, vitamina D, zinc, no es obligatoria para alimentos que contienen cantidades inferiores a 2% del valor de referencia en 100 gramos o en 100 mililitros de alimento. Si estas vitaminas o minerales no se declaran, deberán figurar al final de la tabla nutricional cualquiera de las siguientes expresiones. Contiene menos del 2% de, o no es fuente significativa de, seguido de las vitaminas y minerales que voy a enumerar que no son fuentes significativas, ¿sí? Por lo general se utiliza esta expresión, no es fuente significativa. Yo hasta ahora no he visto ninguna que diga contiene menos de 2% de, no. Por lo general la mayoría dice no es fuente significativa, ¿sí? La vitamina D debe expresarse en microgramos o unidades internacionales. El hierro debe expresarse en microgramos, al igual que el zinc y el calcio. Factores de conversión. Mire lo que le hablaba de los alcoholes, ¿sí? Mírelo acá. Cuando yo voy a calcular la energía no puedo sumar la energía de todos mis ingredientes, ¿sí? Me hago entender en esa parte. Eso es súper importante que lo tengan muy en cuenta. No debo sumar la cantidad de calorías de los ingredientes de mi alimento. Debo calcularlo de acuerdo a unos factores de conversión. Esos factores de conversión me indican que para carbohidratos el factor de conversión es de 4 kilocalorías por gramo. Es decir, que yo debo multiplicar mis carbohidratos totales por 4. Lo que me dio en gramos. Por ejemplo, si carbohidratos totales, sumando todos mis ingredientes, me dio 58 gramos, yo lo debo multiplicar con 4 para saber cuántas calorías específicas tienen por carbohidratos totales el alimento, ¿sí? Las proteínas por 4, las grasas por 9, el alcohol y etanol por 7, ¿sí? Ácidos orgánicos por 3, es decir, las grasas, los ácidos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, vinagre, todo lo que sea por vinagre, cualquier ácido orgánico, ¿sí? Vinagre balsámico, etcétera, por 3, ¿sí? Y carbohidratos no glucémicos, ver el artículo C del presente artículo. ¿Qué quiere decir? Los carbohidratos no glucémicos no se tienen en cuenta para determinar
las calorías, ¿sí? Ustedes saben que los no glicémicos son las stevias, todos estos azúcares que son pues no calóricos, y hay una regla que dice que no deben estar esos alimentos declarados en las calorías del producto. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a? Y la fibra dietaria, se multiplica por 2, ¿sí? 2 kilocalorías por gramo. Esto más adelante, mañana, va a haber un taller de cálculo manual de cada uno de los componentes. Y luego va a haber una explicación con la tabla, con la tabla dinámica, para que digamos que tengan las dos, aprendan y conozcan o refuercen en las dos formas de calcular los nutrientes. Con referente al tamaño y caracterización de las porciones, ¿sí? Objeto de pregunta en la clase pasada, ¿sí? El tamaño de las porciones declaradas en la etiqueta de un alimento deben ser determinados a partir de las cantidades de referencia normalmente consumidas en una ocasión o porción de consumo habitual, que están establecidas en la tabla 5 y 6 de la resolución 810. Se aceptará una tolerancia de 30% por debajo o por encima de ese peso de referencia. Si el fabricante excede el 30%, deberá calcular el número de porciones por envase de producto. Por ejemplo, si yo vendo kumis, pues no vendo la porción de kumis, sino que vendo 1 litro de kumis, 2 litros de kumis, 3 litros de kumis, el fabricante se pregunta, ¿cuál es la porción que yo le debo colocar a mi producto? No tengo la información clara, no la conozco, no la manejo. Yo creo que puede ser un vaso de 200, de 250. Ya eso está establecido en esta normativa, ¿sí? La normativa me indica que el kumis, la porción es de 150 gramos o 150 mililitros. Quiero que esto también lo tengan muy en cuenta, porque también hubo preguntas con referente a cuándo yo debo colocarle gramos o mililitros al producto, ¿sí? Ya la normativa te está dando una luz, te está indicando cómo debes referenciar tu producto, no solamente en las porciones, sino en la unidad de medida, ¿sí? El kumis, por ser un producto semisólido, ¿sí? Es un producto espeso. La norma dice, ok, puedes colocarlo sea en miligramos o sea en gramos de producto, ¿sí? ¿Qué debes tener en cuenta? La densidad del producto para determinar el peso, ¿sí? O para determinar la unidad de medida. Eso está claro. Pero debe ser, porque no es lo mismo, el kumis no es lo mismo 150 mililitros que 150 gramos, ¿sí? En peso no va a ser lo mismo. Entonces ya el fabricante es el que determina, de acuerdo al volumen de su producto, de acuerdo a la densidad de su producto, cómo lo debe referenciar, 100 gramos o 100 mililitros, ¿sí? Lo mismo pasa con el yogur cremoso. Ya un yogur cremoso, por ejemplo, un yogur griego, que aquí no está especificado como un yogur griego, pero sí dice yogur cremoso. Entonces, se asume que todo yogur que tenga un aspecto cremoso, como el yogur griego, por ejemplo, debe ser expresado en gramos y su porción es de 150, ¿sí? Si me dice que yo me puedo pasar 30%, quiere decir que yo puedo declarar una porción aproximadamente de 195 gramos. Puedo colocar esa porción en el producto, o puedo colocar menos de los 150, puedo colocar, no sé, 85 gramos, pero y de ahí no me puedo pasar, ¿sí? De ese porcentaje. Lo mismo para todas las demás referencias. Lo que decía María Angélica en la primera clase
es que es muy importante categorizar nuestro producto, no solamente por el nombre como tal, que ya está establecido, sino también por estas referencias, ¿sí? No es lo mismo un yogur líquido que una bebida láctea fermentada, ¿ya? Y cuando ustedes vayan a revisar algún producto, eso debe estar especificado en el producto, ¿sí? El yogur líquido es una cosa y la bebida láctea fermentada es otra muy diferente, ¿sí? Aunque la bebida láctea fermentada tenga nombre de fantasía de yogo yogo, el nombre del producto como tal no es yogo yogo, es bebida láctea fermentada, sabor a fresa, o sabor a frutos rojos o con mermelada de frutos rojos, etc. ¿Sí? Ese es el verdadero nombre del producto. Y su porción, en el caso de la bebida láctea fermentada, sería de 200 mililitros. Ya aquí te está indicando que se considera un producto líquido y que debes calcular todo lo referente al producto como si fuese como un producto líquido. ¿Sí? ¿Me hago entender? Listo. Entonces, lo que me preguntaban de las abreviaturas, digamos que si mi empaque es pequeño y yo quiero abreviar el tamaño de esa tabla, quiero que la tabla sea más corta, pues entonces yo puedo aplicar unas abreviaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas abreviaciones? Grasa total puede decir simplemente grasa. Grasa saturada puede decir ácidos grasos saturados o grasas SAT punto. Esto téngalo en cuenta porque la norma es muy técnica. Quiere decir que si yo no le pongo este punto al final, no estoy cumpliendo con la referencia. La referencia me indica que yo debo colocarle el punto porque estoy abreviando, ¿sí? Entonces, grasa poliinsaturada, grasa polinsat, punto. ¿Sí? Grasa monoinsaturada, grasa monoinsat, punto. Y así sucesivamente con cada uno de los componentes de la tabla, ¿sí? Vitaminas, que aquí de pronto lo estoy tapando y no se ve mucho. Vitaminas, puedo colocar B y T punto. Fibra dietaria, solamente fibra. Y así sucesivamente con cada uno de los nutrientes. Quiere decir que yo puedo colocar B y T punto A, vitamina A. B y T punto D, vitamina D. ¿Sí? Lo puedo colocar. Grasas trans, puedo colocar ácidos grasos saturados o puedo colocar trans solamente, sin punto. Trans sin punto. Esta especificación es tal cual como está aquí, ¿sí? Por eso hay que revisar muy bien cada una de las reglas cuando se están estableciendo las tablas nutricionales, porque no solamente son los valores, las unidades de referencia, cómo se declaran numéricamente las expresiones, sino también las abreviaciones y todo. Los espacios, que si es en negrilla, que si está resaltado, todo eso se debe tener en cuenta porque toda la idea de la normativa es que sea 100% unificada la información, ¿sí? No que un alimento tenga una tabla de una forma, el otro alimento la tenga de otra forma, sino que toda la información sea consolidada de la misma forma y sea uniforme y estandarizada en todo el país, ¿sí? Para todos los productos. Ahora, esta parte también es muy importante, ¿sí? Que es la abreviatura para los nutrientes. Para cada declaración de energía, nutrientes, el tamaño de las porciones de que trata el presente artículo, únicamente se pueden utilizar las siguientes abreviaturas, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita nos vamos a devolver a una tabla, ¿sí? Abreviaturas permitidas para tamaños de porciones, ¿sí? Cucharadita, cucharada, onza, gramos, mililitros, tamaño de la porción, tamaño
de las porciones, porciones por envase aproximadamente. Estas son declaraciones o son expresiones que se usan en la tabla nutricional. Y estas son las únicas abreviaturas permitidas para estas expresiones, ¿sí? Cucharita, CDTA. Cucharada, CDA. Onza fluida, 11FL. Onza fluida para productos líquidos. Onzas, OZ, mililitros, ml, tamaño de las porciones y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a devolvernos a una tabla para yo indicarles un momento. Vamos a irnos a esta tabla, ¿ya? Vamos a suponer que este es un yogur líquido, o sea, un yogur, una bebida láctea fermentada, ¿sí? No puede ser bebida láctea fermentada porque está expresada en gramos. Pero supongamos que está expresada en mililitros, ¿sí? En mililitros. O vamos a hacer de que este es un yogur griego, porque está expresado en gramos. Yogur griego. Está pasadito, el máximo sería 195, pero vamos a suponer que tiene 195 gramos, ¿sí? Yo puedo colocar tamaño de la porción, no colocar una unidad. Yo puedo colocar un vaso de 200 gramos, un vaso de 200 mililitros, una cucharadita de 5 mililitros. Eso me lo establece la resolución, ¿sí? Es decir, yo puedo colocar, en vez de una unidad, puedo colocar un vaso, una cucharadita, una onza, pero siempre entre paréntesis debo colocar la cantidad, sea en mililitros o en gramos, de la porción, ¿sí? ¿Y cómo saco este número de porciones? Asumo por el número de porciones que este es un producto que viene en una presentación de 1 litro, ¿ya? Entonces, si mi producto es de 1 litro, la presentación, y la porción es de 200 gramos, yo puedo colocar que mi número de porciones es 5. Exactamente 5 porciones tiene la presentación de ese producto, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Eso sería más o menos como a lo que se habla de porciones caseras, sería lo mismo Disculpa, se que a veces entrecortó, no te escuché. que si esa información donde colocamos el número de porciones o el tamaño de la porción vendría a ser lo mismo cuando se exigen que las porciones caseras. Sí, sí, claro, claro que sí. En la normativa, y ya, en la normativa, vamos a ver si yo tengo la tablita por aquí. Las porciones caseras son estas, ¿sí? Cucharaditas, cucharadas, no está completo, este es como una onzas, gramos, es decir, las porciones caseras son estas, vasos, no están todas acá, pero en la norma sí están todas, ¿ya? Vamos a ver si puedo proyectar la norma, ¿te parece? Vamos a buscarla. Vamos a buscar la resolución 810. Vamos a buscar dónde están referenciadas las porciones caseras que llaman, ¿sí? Vamos a buscarla por aquí.
Por ejemplo, si la porción de mi producto equivale a una porción casera, yo puedo colocar esa expresión, ¿sí? Por ejemplo, una galleta que la porción puede ser de 30 gramos. Como la galleta yo la consumo en una sola porción, yo puedo colocar que mi porción es una unidad, entre paréntesis, 30 gramos, ¿sí? Pero si mi porción equivale a una unidad casera, equivale a un vaso, equivale a una cucharadita, equivale a una onza, yo en vez de colocar una unidad, puedo colocar una cucharada, una cucharadita, una onza, un vaso, ¿sí? Una taza, depende de lo que me diga la normativa que puedo expresar, ¿ya? Aquí está. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí, expresiones. Aquí está. Vamos a proyectarla un momentico. No sé si tu duda queda resuelta con el tema de las unidades de las porciones caseras. Se me ha desconectado ahí, pero bien. ¿Se desconectó? Sí, señora, preciso. ¿Pero el tuyo o el mío? No, el mío. Ah, ok, listo. De pronto alguien más tiene alguna duda con respecto a las porciones, porque igual hicieron la pregunta a varias personas. Aquí están las equivalencias. Listo. Profe, son las que están en el artículo 13. Sí, artículo 13. Equivalencia, pueden buscarlo en la norma o ya lo voy a proyectar aquí. Okay, Gracias. claro. Vamos a detener compartición y vamos a proyectar la norma en la ventana del artículo 13. Compartir. ¿Me confirma si pueden ver, por favor? Sí, señora. Ok. Entonces, equivalente de las medidas caseras comunes para la declaración del tamaño de las porciones, se establecen las siguientes equivalencias con el Sistema Internacional de Medida, ¿sí? Entonces, habrá en la lista de alimentos, en la lista de porciones, ¿sí? Habrá algunas porciones que equivalen exactamente a 5 mililitros, a 15 mililitros, a 30 mililitros, a 28 gramos, ¿sí? Entonces yo puedo, en vez de colocar una unidad de porción, son 5 mililitros, yo puedo colocar una cucharadita, así tal cual como está, o una CDTA, que es abreviada, ¿cierto? Entre paréntesis, 5 mililitros, ¿sí? 5 ml, ¿ya? Lo puedo colocar. O sea que se tiene que especificar la equivalencia. Claro, no, Ok. o sea, siempre se debe colocar el valor numérico con su unidad de medida.
A lo que equivale, valga la redundancia, la equivalencia, ¿sí? La equivalencia que está en la tabla. En la tabla. En la tabla, ¿sí? Por ejemplo, para yo saber cuánto gramo, qué porción es, por ejemplo, una salsa de tomate, ¿ya? Yo produzco salsa de tomate miércoles, ¿qué voy a saber yo cuál es la porción correcta de una salsa de tomate? Pues yo me voy a la norma, hay una lista, ahí va a estar salsas, ahí va a estar incluida, de pronto no como salsa de tomate, pero sí puedo incluir la puedo encontrar como aderezos, salsas, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí me va a decir que son 10, 15, 5, dependiendo del tipo de producto que sea, me va a establecer el gramaje. Y me va a decir no solamente la cantidad numérica, sino la unidad de medida. ¿Por qué? Porque también pasa, no sé si expresarla en mililitros o si expresarla en gramos, ¿sí? Entonces, ya la norma te está diciendo, te está indicando no solamente la cantidad, sino la unidad de medida que vas a utilizar, ¿ya? E independientemente de que coloques su equivalencia en medidas caseras, entre paréntesis siempre debe ir el gramaje, el peso del gramaje, ¿sí? El gramaje debe ir, por ejemplo, aquí, una onza fluida que puede abreviarse como OZFL, debe ir en la tabla nutricional, entre paréntesis 30 ml, ¿sí? Entonces, para que esa información la tengamos muy presente y siempre se debe dividir, para saber el número de porciones, se debe dividir el peso neto del producto, sobre la porción, ¿sí? El peso neto del producto sobre la porción, para que lo tengamos muy en cuenta. No sé si de pronto ya resolvimos el tema para ir avanzando. Vamos a dejar de compartir, vamos a compartir nuevamente. Ahorita vamos a ver varios ejemplos de tablas nutricionales, entonces vamos a poder ver más detalladamente cada uno de o sea, cómo se cumplen cada una de las reglas, ¿sí? La norma es muy técnica, ¿sí? O sea, es muy técnica, es de que la repasen, cada vez que hagan una tabla, verifiquen cada una de las reglas y poco a poco va fluyendo el tema con referente al dominio de las reglas que tiene para poder declarar todo el contenido nutricional, ¿sí? Los formatos de la tabla que están establecidos son 4 formatos. Como les dije en el transcurso del curso, la forma de esa tabla, las especificaciones de esa tabla, los espacios, negrillas, todo lo que está establecido debe respetarse tal cual como lo dice como está establecido en la norma, ¿sí? Y hay 4 tablas, ¿sí? La vertical estándar, la simplificada, que también puede decirse que es vertical, la tabular, que es una horizontal, y la lineal, que son solamente alfanuméricos, es decir, no está en una tabla como tal, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas. El formato vertical estándar es este, ¿sí? No solamente se debe respetar todo lo que hemos dicho, un vaso de 200 gramos o 200 mililitros, 5 porciones, kilocalorías resaltados. Estas franjas negras deben ir grasa, los alimentos que están subrayados en negrilla, al igual que sus componentes, el tema de cómo se deben declarar con sus unidades de medida, con sus decimales y sus espacios, sino que también se debe tener en cuenta unas reglas del grosor, que ya lo vamos a indicar, y de la forma de la tabla, ¿sí? La forma de la tabla. Entonces, dice, el formato vertical estándar presenta la información indicada en el artículo 10 del presente reglamento en la forma de la columna, tal como se muestra en la figura.
el grosor de las líneas del recuadro, la separación de los segmentos y nutrientes definidos para este formato pueden llegar a variar y se aplicarán igualmente cuando se utilicen los formatos tabulares, lineales y simplificados. ¿Qué quiere decir? Que se debe respetar cada uno de los modelos como están establecidos, ¿sí? El formato simplificado es exactamente igual al formato estándar. La única diferencia es que yo voy a eliminar de ese formato aquellos componentes que no son fuentes significativas, ¿sí? Por ejemplo, en el formato anterior está completo, como pueden darse cuenta, aunque no sea significativo, el ejemplo es del formato estándar está completo para que lo visualicen completo. Pero ya aquí no vamos a encontrar acá grasas trans, no vamos a encontrar aquí vitamina A ni vitamina D. ¿Por qué? Porque no es fuente significativa. No es fuente significativa de grasas trans, vitamina A y vitamina D, punto. ¿Sí? Entonces, ya yo estoy simplificando la tabla y por eso estoy utilizando el formato simplificado. ¿Sí? Este sería el formato lineal que está especificado para aquellos envases cuya distribución de impresión de la etiqueta del producto sea menor a 225 centímetros cuadrados. ¿Sí? Solamente cuando es menor a estas medidas, puedo utilizar o el formato lineal, que es este, o el formato tabular, que es este. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver las diferencias. El formato lineal debe estar en un recuadro, dentro de un recuadro, como lo ven acá, no suelto. Y se debe colocar la información tal cual como está aquí. En ambas, sea para 100 gramos o mililitros o por porción, se debe colocar información nutricional, entre paréntesis 100 gramos o 100 mililitros, ¿sí? Y colocar la información tal cual como está aquí. Yo debo respetar los componentes destacados, ¿sí? Como pueden ver, al igual que está destacado aquí en la tabla, también está destacado acá. Calorías, grasas totales, sodio, azúcares añadidos, están destacados, ¿sí? Tienen una letra, un 10% más o menos mayor, está en negrita, al igual que su cantidad en las unidades establecidas, ¿sí? Y también debo hacer lo mismo con la declaración del producto por porción, ¿sí? Debe ser tal cual como está aquí, información nutricional, entre paréntesis, por porción, subrayada en una letra más grande, tamaño de porción, una unidad, 32 gramos, número de porciones por envase, aproximadamente 16,5. Ahora, este aproxi, puedo colocar aproximadamente o puedo colocar aproxi punto, puedo colocar esta expresión, ¿ya? Cuando me da este tipo de decimales, por ejemplo, no me dio 16,2, sino que me dio 16, yo lo puedo aproximar a 16, o si me da 16,45, yo lo puedo aproximar a 16,5, sí lo puedo realizar, ¿sí? Para poder aproximar el número de porciones que tiene el alimento, ¿sí? Igual con el resto de los componentes. Solamente al final se debe colocar que no es fuente significativa. No es fuente significativa de grasas trans, vitamina A, vitamina D. No lo voy a colocar aquí. No es fuente significativa y lo voy a repetir nuevamente acá. No es fuente significativa, no. Se va a colocar solamente al final de la tabla. Disculpe, doctora, una pregunta. Sí, claro.
Doctora, una pregunta. Cuando dice, pues estaba viendo ese tema donde dice cuya área disponible de impresión en la etiqueta del producto es menor a 225 centímetros cuadrados, ¿qué quiere decir? O sea, que yo tengo mi frasco y tengo mi etiqueta y cojo el largo, el ancho de la etiqueta y de acuerdo a eso escojo la tabla o Así es es, que estoy así es, confundido. O así es, ¿sí? sea, tomo el Obviamente, frasco, obviamente el tamaño de la etiqueta es proporcional al tamaño del envase de su producto, ¿sí? correcto. Pero se tiene en cuenta son las dimensiones de la etiqueta, ¿sí? Total, total. De la zona de impresión de la etiqueta, correcto. O sea, si es, y ahí tomo el largo y el ancho y saco los centímetros cuadrados. Exactamente. Sacó Y los en caso de centímetros. que es, ah, no, y ¿Cómo? en caso, o sea, eso sería un área, porque en caso de que sea redonda, sería sacarlo también por área, ¿cierto? Como se lo explicó la señora, la doctora, la ingeniera, perdón, la ingeniera María Angélica, aunque sea circular, hay un área que se considera el área frontal del producto o el área trasera del producto donde se va a ver la información, ¿sí? Entonces, es esa área la que yo debo calcular, ¿sí? Lo que se considere la parte frontal, la parte visual del producto, ¿sí? Entonces, ese es el área y es el área donde se va a colocar la etiqueta frontal, ¿sí? O la etiqueta trasera, porque la información nutricional va en la parte de atrás del producto. Profe, Y profe, sí, dígame. ¿hay algún lineamiento frente al orden de cómo ubicar los componentes o el orden pues, no es significativo o importante? El orden es tal cual como está en la tabla. Tal cual, así como está. Primero Tal grasa cual como está en total, la tabla. Si yo voy a listo, colocar una tabla lineal, entonces yo debo empezar por grasa total, tal cual como está aquí. listo. Calorías primeramente, grasa total, grasa saturada, sodio, tal cual como la norma me está indicando que debe ir. ¿Sí? Vamos a ir un momentico a la norma nuevamente para yo explicarlo. Dejar de compartir. Vamos a llegar aquí donde están las tablas. Cuando haya duda con referente al orden, ¿sí? En que debe ir, sobre todo la tabla lineal, porque como es escrita, no va en una tabla específica, de pronto, lo vamos a colocar en cualquier orden, no. Debe ser específicamente en el orden, porque recuerden que incluso van unas subrayadas, unas destacadas, entonces debe ir en el mismo orden que establece la tabla. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar aquí. Vamos a compartir. ¿Sí? ¿Ya están viendo la normativa? Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí se logra observar la norma? Sí, Sí, ok. Sí, Entonces, miren, si se dan cuenta, la estructura del formato tabular cambia significativamente a el formato simplificado y el formato lineal. Cambia un poco el orden de cómo está el formato estándar y el simplificado, ¿sí? Pero cuando yo voy a colocar mi información nutricional, ¿sí? Que es esta, si yo voy a usar esta tabular, debe ser así como está organizada, ¿sí? Tal cual como está organizada aquí. Debo seguir el orden que está aquí. ¿Ya? De la tabla simplificada, que es esta, voy a pasarla a la tabla tabular.
y voy a tener en cuenta este orden que está aquí. Tener en cuenta que si el alimento, que si el componente que yo estoy eliminando es grasas trans, porque no es significativo, ¿sí? Entonces ya automáticamente digamos que se pasa al siguiente alimento que está más abajo, ¿sí? Es decir, debe ir en el mismo orden que está establecido aquí. Fibra dietética, azúcares totales, azúcares añadidos, tal cual como está aquí. Si se dan cuenta ya, el título de información nutricional no va arriba, como va en la tabular, en la lineal, sino que va a un lado, justificada hacia la izquierda, ¿sí? Superior, en la parte superior izquierda y justificado a la izquierda. Al igual que el tamaño de porciones, dice 1. Ese tamaño de porciones, una unidad, mire lo que dice, una unidad entre paréntesis 40 gramos, lo que explicábamos antes. Pero puedes colocar una cucharadita 5 gramos o una cucharada 15 gramos. ¿Me hago entender? Entre paréntesis 15 gramos. Y abajo va el número de porciones. Número de porciones por envase aproximadamente 2. Aproxi.2. ¿Sí? Así tal cual debo colocarla. ¿Sí? La información nutricional. Al igual que la lineal. ¿Sí? La lineal también debe respetar el orden. ¿Sí? Como pueden darse cuenta, desinformación nutricional, información nutricional, entre paréntesis, después que va los 2 puntos. Y si tamaño de porciones aquí está subrayado, también debe ir subrayado en la tabla nutricional del producto. Si número de porciones está subrayado por envase, también debe ir así tal cual. Y como se dan cuenta, está dentro de un recuadro. Es decir, que esta tabla nutricional lineal no puede ir así, como está esto, por ejemplo, que está suelto. No, tiene que ir dentro de un recuadro. ¿Sí? Lo que dice, los nutrientes deben ir separados por comas. ¿Sí? Como pueden darse cuenta en el ejemplo, van separados por comas. No se ve imagen. Listo. Hasta ahora, pues esa es la información con referente al etiquetado de alimentos, como tal a lo que es la tabla nutricional. No sé si tengan alguna duda, inconveniente. Vamos ahora a tratar el tema de los sellos. Y voy a dejar hoy mismo montada estas 2 presentaciones y voy a ver también si puedo lograr montar hoy mismo también los videos, ¿sí? Para que lo puedan mirar hoy o mañana o el curso el mismo lunes, ¿sí? Vamos a abrir la otra. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Pregunta? Sí, Naila, digamos que el tema de como los diseños de las tablas, eso es opcional, ¿cierto? ¿Es opcional o eso es? ¿Cómo así el O sea, diseño? No, sí, el pero si es de, diseño de las tablas. si yo tengo tal producto, entonces a ese producto yo le puedo aplicar cualquiera de esos formatos, o sea, lineal o... No. Por ejemplo, principalmente partamos de que la tabla estándar es la que se debe utilizar, ¿sí? La estándar, ¿sí? La que vimos primero, la que tiene todos los componentes, ¿sí? Esa es la única que se puede utilizar. Partamos de ahí. Tal cual como está en la normativa, tal cual como la he explicado, así debe estar. Ahora, si tus productos, alguno de los componentes no es fuente significativa, entonces ahí tú
ahí inmediatamente asumes que debes utilizar la tabla simplificada, ¿ya? Porque vas a eliminarle componentes a la tabla. ¿Por qué? Porque no son fuentes significativas. ¿Me entiendes? Entonces ya pasas de la estándar a la simplificada. Y la lineal y la tabular solamente se van a utilizar si el espacio como tal de la etiqueta es inferior, creo que a los 225 centímetros cuadrados. Vamos a ver por aquí, 225, la simplificación. Ahí es donde tengo también como la duda con respecto a lo del área de esa etiqueta. O sea, no la, y más Exacto. Si el área me de la confundí. etiqueta es inferior a 225 centímetros cuadrados, ahí sí debes utilizar ya sea la lineal o la tabular. O sea, pero vuelvo y Naila, me disculpa. ¿sí? Profe, yo quiero saber cuál es la pregunta que está haciendo el compañero. En, en la información que nos enviaron en el aula virtual están las normas y hay una ABC de las etiquetas. Es como una cartillita del Ministerio de Sí. Salud. Ahí está Díaz. lo de las áreas, de acuerdo como a la figura geométrica que representa el empaque. Está cómo se calcula, está la fórmula de cada uno. Sí, eso es lo que de pronto estás preguntando. Disculpa, ¿eso lo vieron en qué clase? ¿En la clase 1? Sí, acá en la clase, o sea, tú te metes en el aula virtual, acá donde estamos. Y ahí en la parte donde están todas las normas para tú descargar, en la última parte hay una cartilla que dice ABC del etiquetado nutricional. Descargas esa cartilla y ahí está la información. Ya En la la voy a, página, ya la voy a compartir. en la página 32, creo, si no estoy mal. Espérate, que yo también la estoy mirando acá. Que como en la clase 1 no ingresé. Ella me preguntó por el diseño. El diseño es tal cual como está establecido. Ya el tamaño es otra cosa, ¿sí? Profe, es que creo Sí. que lo que le entendí es que a veces por el tamaño, ya sea del producto, pues obviamente hay etiquetas que son muy pequeñas y no haría como para utilizar la tabla, pues como de referencia. Entonces, en ese sentido, hay otras opciones que usted puede utilizar para poder reportar o soportar toda la información nutricional. Creo que va más en el enfoque en el tamaño del envase y de la etiqueta, que uno también escoge qué tipo de tabla nutricional va a usar. Sí, claro, exacto. Pero deben ser esos cuatro diseños. O sea, INVIMA no acepta diseños propios de tablas nutricionales, ¿ya? O diseños que se acomoden a los empaques en color, no, ¿ya? Son esos cuatro diseños Esas cuatro solamente. referencias. Esos cuatro diseños de tablas. No puede ser otros, ¿ya? Entonces, porque precisamente es una información que está estandarizada, ¿ya? Entonces no se puede utilizar. En el caso de una etiqueta redonda, por favor, ¿cómo se tomaría entonces las medidas? ¿Sería por el diámetro? ¿Cómo lo haríamos? Sería con el área del círculo. El diámetro del área frontal, o sea, del área, no de todo porque recuerden que lo que se tiene en cuenta no es el tamaño del envase, sino el tamaño de la etiqueta. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, cuando ustedes diseñan su etiqueta, ustedes dicen, ok, mi etiqueta va a ser de este tamaño, va a llegar hasta un lado, hasta una parte específica, ya sea arriba o abajo de mi empaque, debajo de la tapa. Entonces, esa área que se considera frontal y posterior es la que yo debo, de mi etiqueta, es la que yo debo tomar como referencia, ¿sí? No el envase como tal, sino el tamaño de la etiqueta que yo estoy diseñando, ¿sí?
Perfecto, entendí. Muchas gracias. En la cartillita que digo, ahí están las fórmulas por cada tipo de empaque. Estamos subiendo. Exactamente. ¿Ya? Aquí está. Por ejemplo, acá dice, bueno, aquí este es para el formato lineal y tabular. Vamos a compartirlo. Ahí lo están viendo, ¿cierto? No. No están viendo el ABC, ¿cierto? No. No, estamos Vamos a viendo su quitar, diapositiva. vamos a poner el ABC. Mierda, es que no lo tengo abierto. Bueno, será compartir pantalla entonces. Pantalla. Lo pueden ver. Sí. Sí, ya sé. Entonces, supongamos que esta es la etiqueta. Ojo, no es el empaque, no es el envase del producto, es la etiqueta. ¿Ya? Entonces, este sería el tamaño del área frontal o del área posterior de la etiqueta, ¿sí? O del área que se logra ver como posterior frontal de la etiqueta, ¿ya? No del empaque como tal. Si esto fuera un círculo, esta sería el área que yo tengo que calcular para poder colocar, para poder hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, alto por el área, ¿sí? Altura por base. ¿Y qué dice la regla? Los formatos tabulares y lineales se usan en el caso de envases cuya área disponible de impresión, es decir, no es el envase, es la etiqueta, ¿sí? Del producto sea menor a 225 centímetros cuadrados, ¿sí? El área de impresión de la etiqueta de un alimento tiene las siguientes medidas: base de 25 centímetros por 8,5 centímetros de altura, ¿sí? Multiplico y me da 200 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la aplicación del formato debe ser lineal o tabular, ¿sí? El formato tabular debe presentar la información nutricional en forma horizontal, dispuesta en 4 columnas. Esta que está aquí, 4 columnas, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Mírenlas acá, 1, 2, 3, 4. Este es el formato tabular. O el formato lineal, que es este que está aquí. ¿Sí? Dice, los nutrientes deben estar seguidos, separados por comas, deben ser visibles, cumplir mínimo el 25% del área de la cara donde se ubique. Esto es importante porque ya te está indicando el tamaño que debe tener, digamos, esta referencia o este modelo de tabla. Dice que debe ocupar un mínimo del 25% de esa área de impresión que tuviste en cuenta para calcular el empaque. ¿Ya? Entonces, supongamos, esta es mi área de impresión, ¿se dan cuenta? Esto tiene una forma, ¿sí? Geométrica, esto tiene una forma circular, pero mi área de impresión es esta. Es el área frontal que yo seguramente voy a tomar como referencia para calcular la zona de impresión de mi etiqueta, ¿ya?
y que dependiendo de ese tamaño, yo voy a escoger si es una tabla estándar, si no tiene ninguna simplificación de sus componentes. Una tabla simplificada, si es mayor a 225 centímetros cuadrados, y si voy a simplificar los componentes, pues ya automáticamente me paso a la tabla simplificada, ¿sí? Pero esta tabla nutricional debe al menos cubrir el 25% del área de impresión frontal de la etiqueta, ¿sí? Ahí, porque no, o sea, no hay un tamaño estándar que diga de tanto por tanto sobre tanto. La tabla nutricional debe ser tanto, tanto, no. Lo que te dice es que debe cubrir por lo menos el 25% del área de impresión. Entonces, eso da una idea del tamaño que debe tener la tabla nutricional, ¿sí? Y que obviamente la información sea legible, que el tamaño sea de la letra sea visible, ya que no voy a hacer una letrica chiquitica que no se vea ni que. Y obviamente todo el tema de diseño, de marketing, de otra información que quieras colocarle al producto. Por ejemplo, aquí, le colocan otra información, características, propiedades, etcétera. Aquí le pueden colocar los ingredientes, etcétera, ¿sí? Entonces, pero esa es la regla, ¿ya? Miren, por ejemplo, un atún que es totalmente circular. Yo ubico el atún de forma frontal y mi área de impresión sería esta que yo estoy visualizando aquí. El área es la que yo puedo observar cuando coloco de forma frontal el producto. Esa es la que se considera el área de impresión de la etiqueta, ¿sí? Miren, aquí está un poquito más detallado que en la norma. La norma se ve todavía un poquito rudimentario, a la norma no se alcanza a descifrar estos márgenes en algunos casos. ¿Sí? Miren, esta separación acá, todo eso se debe tener en cuenta al momento del diseño de la tabla, ¿sí?